Y es que, ¿cuánto costaría entregar un bono de 350 soles a más de 13 millones de personas? Para conocer más sobre este tema, sobre esta noticia, estamos enlazados ya vía Zoom con Jorge Guillén. Él es profesor catedrático de SAN, ya lo estamos viendo. Le damos la bienvenida en contacto. Muy buenas tardes, profesor Guillén. Y la pregunta, ¿no? ¿Cuánto costaría entregar este bono que planea ejecutar precisamente, bueno, lo ha dicho Guido Bellido, pero es del Ejecutivo? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, la última vez que hicieron la entrega de bonos, ¿no? O la primera gran entrega de bonos, ¿no? Porque se hizo en un par de tramos. A diferencia de otros países, se aplicó en mucho más tramos, como en el caso de Chile o Colombia, llegaron hasta la clase media-baja. Y la cobertura fue de 6 millones. En el bono universal yo me quedé en casa, rural, también habían algunos sectores de los jubilados también que estaban recibiendo, o los independientes que no estaban generando ingresos. Claro. Entonces fueron 6 millones de cobertura, 700 soles. Acá son 13 millones Sí. Y la mitad. Exacto. Entonces, más o menos sería un desembolso similar, ¿no? Porque proporcionalmente es más o menos el mismo monto. Estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de soles, que es 0.6% del PBI. Okay. Un mayor déficit fiscal porque ahora estamos en zona de déficit. Los ingresos no están superando los gastos, no estamos haciendo superávit, entonces no está quitando el ahorro, sino a más deuda. Pero es un solo gasto, no es de manera permanente, sino solamente de manera transitoria. Es un estímulo que yo creo que es señal, vitrina, pero en realidad no es algo pues que podría. Acuérdate que con 340 soles viven las familias más vulnerables, o no las familias, sino una persona vulnerable. Una persona, sí. No es algo pues que tampoco el Estado tiene, digamos, margen de maniobrabilidad, ¿no? Es un pequeño gesto, Ya. ¿no? Pero no es un estímulo, digamos, que podría ayudar. Estamos esperando cómo sería el estímulo por el lado de la oferta, que eso es importante para la generación de empleo. Claro, no va a tener, digamos, un impacto a largo plazo, digamos, este bono para la gente que más lo requiere. Precisamente el premier Bellido indicaba de que se va a dar por persona y ya no por familia, como en el recuento además que usted hacía de los otrora bonos que se repartieron, ¿no? Pero igual finalmente, o digamos en conclusión, vendría a ser prácticamente lo mismo, el bono. Sí, y hay que tener cuidado porque en realidad yo hice un análisis para ver el efecto costo-beneficio de estos bonos de la primera etapa, con el perfil socioeconómico y ver si se contagiaron o no, porque su idea era que se queden en casa, el bono yo me quedo en casa, ¿no? Exacto, y claro. que no se contagien de coronavirus. Pero como era insuficiente, o me quedaba en casa y me moría de hambre, o salía y me moría de coronavirus. Era insuficiente. Al final se contagiaron, tanto los grupos de tratamiento como no, porque fue insuficiente. Y también acuérdate que hacían colas en el Banco de la Nación contagiándose, ¿no? Enorme, porque tenemos un problema de falta de bancarización también, ¿no? La cobertura va a ser mayor. Sí. Otro de los problemas que también surgió fue que un 5% de lo presupuestado fue para gente que no merecía recibir el bono. No lo necesitaba. Había gente que también, claro, ¿no? que también lo necesitaban y no lo recibió. No estuvo bien distribuido. Hubo problemas de distribución en los bonos que se han estado entregando, ¿no? Y que más bien dejaban esto, ¿no? Porque incluso a su momento también quienes formaban parte del Ejecutivo indicaban de que sí, se tenía que hacer ajustes para el tema de cómo tienen censada la población a la que va a ir dirigido el bono y tal, ¿no? Sí, acá se puede apreciar, y lo he estado notando cuando he estado trabajando, digamos, para esta evaluación, que los planillones del MIDIS estaban desactualizados y no tenían la información, o sea, ibas a ciegas, es como hacer política económica a ciegas, ¿no? Sin una luz, ¿no? Tienes que tener una información preliminar para saber exactamente cómo distribuir y que tenga el impacto adecuado. Claro. Pero en todo caso, ¿cuál sería, digamos, la conclusión de esta medida que ha sido anunciada, pues nada menos que por el propio premier ayer sobre la noche? De repente esto es algo que está careciendo de sustento,
se está haciendo algo de repente muy populista, ligado también, por ejemplo, a lo que fueron una gran cantidad de propuestas en campaña, no concretamente del señor Castillo, sino que era prácticamente al unísono de muchos candidatos el tema de los bonos, ¿no? Bonos, era una propuesta que se escuchó en la primera vuelta de la campaña electoral. Sí. Sí, en ambos casos, ¿no? También en la candidata Keiko también ofrecía por bonos, supuesto, sí, claro. otros, indemnizaciones, ¿no? Incluso bonos más altos todavía. Dame, el que más me da, yo voto por él, ¿no? Exactamente. Pero para los que se preocupan por la parte de sostenibilidad fiscal, no es un impacto, no es como subir el sueldo y que se quede permanentemente, es un gasto, ¿no? Pero no creo que sea suficiente. Yo creo que el estímulo está bien, una señal por el lado de la demanda para la gente que ha votado por él, ¿no? Quizás, pero otro es el estímulo por el lado de la oferta, es qué vamos a hacer con las microfinancieras, con las pymes, con las MIPES, ahora que la tasa de referencia está subiendo, para bajar el tipo de cambio, cómo vamos a inyectar liquidez y que se puedan reactivar estas actividades que son parte de la inversión privada, ¿no? E incluso, y para redondear la idea de la entrevista también, a propósito de del tema que usted aborda, es la llegada lamentablemente inminente de la tercera ola, que lo que se ha visto en reactivación económica podría hacerla retroceder, ¿no? Incluso ayer el propio ministro de Salud se pronunciaba al respecto también de esto, de que hay que ver qué planes de contingencia hay para que los emprendedores que vienen golpeados ya y que como pueden están tratando de reactivarse, ahora cómo van a enfrentar una tercera ola que al parecer va a ser incluso más agresiva que las predecesoras. Sí, ahí también es importante el análisis y ordenamiento de las variables estadísticas, ¿no? Porque quizás en el pasado hubiéramos hecho cuarentena de otro modo. Primero, de repente, claro, todo el mundo en general después de la guerra, ¿no? Primero, de repente cerrar San Isidro, San Miguel, o San Isidro, Miraflores y las áreas de los conos, dejarlas libres, pero que no se contagie, que haya como un cierre de fronteras, ¿no? O identificar mejor ciertas actividades productivas que no se han identificado. De repente, gimnasios han sido muy estrictos y otras actividades han sido más flexibles, ¿no? Para que tratar de hacer un barrido estadístico, de identificar cuáles impactan más y con los protocolos tratar de que todavía se mantengan en cierta reactivación porque básicamente lo que te digo es que las restricciones que se aplicaron el año pasado con el presidente Vizcarra fueron demasiado duras. Acuérdate que caímos 30% del PBI en el segundo trimestre. Sí, fueron incluso para algunos hasta draconianas, ¿no? Ya, incluso hasta excesivas. Bueno, en todo caso, lo que habría que aguardar, señor Guillén, es de que pueda haber una adecuada distribución de estos bonos y luego, mañana más tarde, cuando se distribuyan, no hay estas denuncias de que a mí me debió tocar y no me tocó nada, y al que pues tiene un trabajo o gana más de 3.500 soles siendo independiente sí le tocó, que era precisamente alguno de los casos que se dieron con los bonos que antes se entregaban. Muchas gracias, le damos desde aquí en contacto por su participación al profesor Jorge Guillén, profesor de SAN. Llegamos a concluir nuestro bloque de SAN y nos vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos en Contacto.